Seguramente usted escuchó el concepto pacto fiscal en muchas ocasiones durante este fin de semana en declaraciones del gobernador, de gobernadores, porque también ahí está en el debate en torno al pacto fiscal el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Y tal vez usted se pregunta, ¿qué es eso del pacto fiscal y cómo me afecta? Voy a platicar con el doctor Javier Hurtado, que conoce bien este tema, es un estudioso del federalismo, de las distintas atribuciones que tiene el gobierno federal y los estados, y trataremos un poquito de escudriñar si la propuesta que está haciendo el gobernador Alfaro tiene sentido o no tiene sentido. Y también, por supuesto, el timing. Estamos entrando en un momento de aceleración del número de contagios a nivel nacional. Jalisco se mantiene un poco más estable, pero seguramente estamos frente a las semanas más difíciles por el COVID-19 de aquí a inicios de mayo, tal vez. Y creo que una buena parte de la clase política debe entender que hay que aparcar, hay que poner de lado las diferencias políticas para poder todos ir en una sola dirección y poder salir de este problema sin tantas muertes y también sin tantos daños económicos. Como todos los lunes, comentarios. Hoy escucharemos a Héctor Castañón, que nos platica del Donatón, una propuesta que se está haciendo desde organizaciones de la sociedad civil, pues para apoyar, para solidarizarnos con esas familias que tienen muy poco y que no solo tienen que enfrentar lo difícil de este momento desde un punto de vista de salud, sino que también tienen la incertidumbre económica. Y como todos los lunes analizamos los principales temas que son noticia en Jalisco y a nivel nacional con Jonathan Lomelí. Hasta las 10 estamos contigo en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusain. 9 de la mañana con 8 minutos, comienza semana y comenzamos semana, por supuesto, con la mañanera del presidente López Obrador. Antes de saludar a Jonathan Lomelí, escuchamos lo que dijo el presidente. El anuncio más importante de hoy es el acuerdo con hospitales privados para que también colaboren en términos de la atención que se necesita para el coronavirus. El presidente señaló que los hospitales privados se suman al gobierno federal para apoyar la emergencia sanitaria que se deriva del COVID-19 y se ponen a disposición de posibles enfermos por coronavirus más de 3,000 unidades con equipo, y en 15 días iniciará este plan de cooperación entre los gobiernos y el sector privado. Y nos van a permitir, que esto es lo que es importante aclarar, que quienes necesitan el servicio en el seguro, en el ISSSTE, inclusive en las Fuerzas Armadas y en la población en general, en vez de ir al ISSSTE, al seguro, a las Fuerzas Armadas, puedan ir a estos hospitales privados y que todas las camas, instalaciones, especialistas médicos del sector público de salud los concentremos a la atención de enfermos de coronavirus. También habló sobre el tema Marcelo Ebrard, detalló el convenio y también esbozó algo que debería ser la normalidad, y lo ha señalado aquí en este espacio en muchas ocasiones el doctor Jorge Rocha, que es que todo el mundo se puede atender en el IMSS, en el ISSSTE, pues como si fuera un solo sistema integrado. Acceden a cobrar lo mismo, la tarifa que cobra el Seguro Social del ISSSTE, porque así lo externaron, así lo manifestaron y lo tenemos que subrayar. Significa un compromiso muy relevante en favor de esta estrategia. En resumen, entonces, un solo Sistema Nacional de Salud, una tarifa común, similar a la del Seguro Social y a la del ISSSTE, idéntica, y la oportunidad de atender pacientes en 3,115 camas. Un solo sistema de salud, pues ojalá después de que pase el coronavirus debatamos a fondo si este no debería ser el modelo al que tratemos de arribar
más allá de las contingencias en particular. Jonathan Lomelí, periodista, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Enrique, ¿qué tal? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues aquí escuchando al presidente que el fin de semana ya había adelantado en un mensaje en redes sobre este convenio que hoy detalla, y me llama mucho la atención que en el mensaje que él da el fin de semana habla de que los pacientes que padecen COVID-19 se iban a tener en hospitales privados, pero más bien ya hoy explican que los derechohabientes del sector público van a poder ir a los hospitales privados para ser atendidos, y que esto liberen las camas y los espacios en el sector público, IMSS, ISSSTE, lo cual me parece, no sé qué opinas tú, pero una política muy interesante, necesaria, pero... Es de sentido común, ¿no? Sí, claro, pero me parece que puede también resultar, si no está bien planeada, un desastre, porque es impresionante la cantidad de derechohabientes que podrían necesitar un servicio, y evidentemente es limitada la capacidad de los hospitales privados. No sé cómo los van a derivar, no vi que dieran algún detalle de quiénes sí, quiénes no podrán atenderse en hospitales privados, Enrique. Ese me parece, pero incluso también puede llevar algo delicado. A desigualdades en la atención de pacientes, ¿no? Sí, claro, porque además, digamos, en este momento, él dijo el presidente que este modelo va a entrar en 15 días, por lo que veo ahí al parecer hay 1 o 2 hospitales que ya señalan privados de Jalisco que se incorporan a este modelo, pero no sé cómo y quiénes podrían atenderse, por ejemplo, un parto, que es el ejemplo que da Marcelo Ebrard, en un hospital privado y no en uno público. Lo que sí también es un hecho, Enrique, es que hemos registrado que ya existe una disminución en las atenciones en el sector público de estas cirugías, digamos, no prioritarias o no urgentes, y ya hay una reducción en ese sentido, por lo cual es de sentido común pensar que habrá una mayor demanda en el sector privado una vez que se inicie en 15 días con este modelo. Ahora, hablando de las cifras, Jonathan, yo creo que podemos decir que la curva a nivel nacional empieza, la curva de casos detectados, con lo que anunció ayer Hugo López-Gatell, comienza a ser más pronunciada, es decir, la curva comienza a notar más incremento de casos todos los días, pero tal vez lo más grave no es el número de casos, Jonathan, que ya sabemos que hay que relativizar un poco esa cifra, porque hay que multiplicarlo por 8 o por 9 veces, porque en realidad no se están detectando todos los casos, y esto ya lo dijo Hugo López-Gatell, no es una especulación. Pero lo que sí es preocupante es el número de muertes. Se duplicaron, Jonathan, en 2 días. Así es. Y también, Enrique, yo remarcaría algo que ya estaba, digamos, en el discurso de López-Gatell, y que justamente publicamos el fin de semana, y me llama mucho la atención que en países como Europa, en países de Europa, básicamente 95% de las defunciones son mayores de 60 años, personas mayores de 60 años. Y aquí, en México, la tendencia es que más de la mitad tienen menos de 59 años. Hay un grupo entre 25 y 44 años en donde también se están registrando defunciones, y pues eso evidentemente está vinculado a estos problemas de obesidad, de hipertensión, ¿no? Hoy un periódico local también publicaba una nota interesante sobre el 70%, creo, de los jaliscienses tienen obesidad o hipertensión, lo cual nos inserta dentro de un grupo también vulnerable. De esa forma está golpeando la epidemia a México, y en ese sentido, Enrique, pues en 15 días, cuando entremos, según López-Gatell, en la siguiente fase, que es la fase 3, pues entonces habrá que cuidarse todos mayormente, y no solamente estos grupos vulnerables, digamos, que se han señalado como mujeres embarazadas y adultos mayores. Los hipertensos, la obesidad, la diabetes también son un factor de riesgo, y es un fenómeno que no se replica, por ejemplo, en Europa o en otros países, Enrique. ¿Cómo ves los casos en Jalisco? Pues parece que se mantienen estables. Uno podría pensar que el confinamiento temprano dio resultados. Es temprano desde el punto de vista para sacar ya una valoración, una evaluación sobre esa política, pero en Jalisco parece que los casos se mantienen, el incremento diario es en 4 o 5 casos. Es decir, parece que en Jalisco, sin, digamos, ningún tipo de triunfalismo,
pero más o menos de cómo empezamos ahorita, como empezó la contingencia, está un poco más controlado, ¿no? Sí, a mí también me llama mucho la atención y he estado revisando. Creo que parte del debate que se ha planteado es si es muy pronto para también decir que ya hay un achatamiento de la curva o no. Lo que sí es una realidad, y en eso sí hay que coincidir, es Jalisco tiene una incidencia menor, por ejemplo, que la Ciudad de México en cuanto al crecimiento, aunque ahí hay un pequeño detalle. La Ciudad de México empezó 15 días antes con su primer caso, ahí también por eso el debate... Y tiene una densidad poblacional, ¿no?, mucho más alta. Claro. ¿No? Y en realidad tú hablas de la Ciudad de México, que son 8 millones de habitantes, pero en realidad son 20, porque es una metrópoli enorme en donde está también el Estado de México. Es decir, es una dinámica distinta. Pero a ver, en el caso de Jalisco me parece que sí hay una contención. Ya lo dijo el gobernador el fin de semana, lo más duro está por venir. Y en ese sentido, yo destacaría del mensaje del gobernador una parte en donde él dice: si no se acatan estrictamente las medidas de aislamiento, de confinamiento, se va a buscar se va a obligar a la gente, ¿no? Sí. Y si nosotros revisamos la experiencia, Enrique, de otros países, las fases 3 han estado aparejadas con medidas en donde se utiliza la fuerza pública para que la ciudadanía se resguarde. Ese es nuestro escenario. Sí, la fase 3 casi siempre está vinculado a la obligatoriedad, y que si quieres salir de tu casa, pues tengas que, bueno, como el caso chileno, bajas un permiso para ir al súper, o te tienes que identificar en la calle porque la policía te puede parar, o incluso si ven que tienes más de 60 años, te pueden regresar a tu casa. Espero que no lleguemos a ese momento, porque creo que mejor atacar el coronavirus desde la libertad. ¿Cómo viste, Jonathan, antes de hablar del pacto fiscal, que nos quedan 3 minutos, todos estos videos, porque también fue parte de lo que vimos en redes sociales este fin de semana, de automovilistas pues enojados en los filtros de las carreteras? Creo que ningún video importante en Jalisco, tal vez uno, creo, pero en general pues con reacciones muy despóticas frente a la autoridad, grabándolos, acusándolos. No sé si son los menos, pero creo que sí es una imagen de automovilistas, de personas que no están entendiendo que vamos a enfrentar tal vez, Jonathan, la pandemia, la crisis sanitaria más fuerte en un siglo, tal vez. Claro, mira, sobre este tema habría que puntualizar que el filtro sanitario que está impidiendo, por ejemplo, muy concretamente ingresar a Chapala, es un filtro municipal. Es una iniciativa del municipio, y lo que ha generado polémica son precisamente las iniciativas a nivel municipal, porque el Estado, buscábamos al gobierno del Estado el fin de semana y ellos decían: nosotros no estamos impidiendo el paso, pero por ejemplo en el caso de Chapala el presidente municipal sí lo está impidiendo. A mí me parece, Enrique, que de alguna manera tienen razón los automovilistas, está bien, no justifico la actitud, pero tienen razón si viven allí y quieren entrar a su casa. Pero si es su casa, sí, claro. Si son residentes. Pero, por otro lado, también la indicación es: quédate en casa, no salgas, y, por lo tanto, no metas en un dilema a la autoridad que no te va a dejar pasar, aunque se justifique que tú tienes una residencia en la Ribera de Chapala, por decir. Si la indicación es quédate en casa, no expongas a la gente de Chapala, que podrías llevar, si en algún caso o en un escenario donde estés contagiado, pues es una población pequeña, vulnerable, con un sector con alta marginalidad. No expongamos a los demás. A ver, mejor y el quédate en casa es la actitud. Quédate en tu casa donde vives, no te vayas a una segunda residencia. Sí, porque ahí Jonathan, y esto pasó en el caso italiano, mucha gente de algunas de las ciudades importantes de Italia se trasladaron a segundas residencias y empezaron a esparcir el virus. Es decir, no es un asunto de vacacionar, es un tema de quédate en tu casa para impedir la movilidad del virus. Sí, claro, me parece que esa debe ser la actitud, y el ciudadano, pues que no ponga en este dilema a la autoridad y no exponga a una población pequeña, por ejemplo, como la de Chapala, Enrique. Oye, a ver, escuchamos a Alfaro, que dijo que si sigue el maltrato federal, pues Jalisco se va a buscar opciones legales para salir del pacto fiscal. Esto dijo el gobernador. Lo que yo puedo adelantar es que somos ya muchos los estados
que ya nos cansamos de los abusos de la Federación. Muchos nos sentimos muy orgullosos de ser mexicanos y de ser parte de una república, pero ya basta de abusos. Nosotros, por supuesto que compartimos la idea de que o se revise el pacto fiscal, ojalá y de veras se pueda lograr, o lo que va a generar este país es una realidad en la cual los estados que estamos aportándole más a la economía tendremos que tomar una definición en ese sentido. Yo espero que eso no tenga que suceder. Yo estoy a favor de que se revise el pacto fiscal. Bueno, que no sé si es el momento, Jonathan, para declaraciones de este tipo. Pues sí, mira, que escuchaba un poco al principio, en efecto, en los momentos en donde más unidos debe estar la clase política no son momentos de debatir este tipo de situaciones, me parece, aunque tenga razón el gobernador, sí. En efecto hay un tema a debate de fondo sobre el dinero que le regresa la Federación a Jalisco. Que nosotros hacíamos un ejercicio hace unas semanas y le regresa más o menos el 80% de lo que aporta Jalisco a la Federación, principalmente en ISR, IEPS y impuesto al comercio exterior. Y se me hace alto. Hay un debate allí. Sí. Se me hace alto. Y habría, el otro punto, yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero el otro punto también es, necesitamos un análisis serio sobre el gasto en este sentido, porque también se ha politizado mucho, Enrique. Y no sé si recuerdas, pero quien planteó este tema inicialmente fue este senador por Nuevo León, Samuel García, inicialmente en el año, en donde decía que Tabasco recibía 27 veces más de lo que aporta, y Nuevo León le daban solamente una cuarta parte de lo que aportaba. Pero, por ejemplo, tenemos estados como Baja California, en donde le regresan solamente el 26%. Es decir, no es un asunto nada más de me declaro independiente como estado y me das lo que me corresponde. Es una situación de armonía, ¿estás de acuerdo? No, a ver, de debatir de nuevo la ley de coordinación fiscal, el sistema fiscal de este país, cómo se recauda el ISR, el IVA, pero también desde un punto de vista, uno, solidario entre territorios, y dos, que también entendamos las dinámicas, porque, por ejemplo, quien podría decir que tiene el peor maltrato es la Ciudad de México en términos presupuestales. Pero bueno, es así porque la mayoría de las empresas importantes de este país tienen su sede fiscal, Jonathan, en la Ciudad de México, y por lo tanto pagan impuestos en la Ciudad de México. Pero eso es porque es la capital del país. Me parece que no podemos ir a un análisis simplón, porque este tipo de cosas lo que pueden generar en un momento difícil para el país es todavía más tensión entre los ciudadanos y tensión entre los estados. Me parece que no es el momento para debatir esto. Yo, una de las cosas que comentaba hace poco y algunos colegas es, a lo mejor ahorita todavía podemos estar teniendo estos debates medios politizados, pero en el momento en que la epidemia verdaderamente cunda en el país y los minutos sean básicamente de vida o muerte, no puedes perder el tiempo en debates como estos. Ahorita todavía tenemos tiempo para hacerlo, pero va a llegar un momento, es lo que le pasó, por ejemplo, a Cuomo y a Trump en Estados Unidos, Nueva York, en donde se pasaron peleando y en el momento en que la epidemia ya cundió, pues intentaron ya coordinarse, pero ya han perdido mucho tiempo en un debate politizado, cuando en realidad las acciones deben ser conjuntas. Esa experiencia también debemos capitalizarla nosotros como país y Estado, y no repetir lo que pasó, por ejemplo, en Nueva York, y la relación con el presidente Trump. Que es interesante cómo ha habido en muchos países, disputas entre las decisiones que se toman a nivel federal y las que se toman en los estados. No solamente es un asunto de México. Te mando un abrazo, Jonathan. Igualmente, saludos. Que pases un buen lunes. Son las 9 de la mañana con 24 minutos al corte, y vamos a hablar con alguien que sabe de pacto fiscal, con alguien que sabe exactamente qué nos referimos cuando hablamos de pacto fiscal, con el doctor Javier Hurtado. 9 de la mañana con 26 minutos. Gracias por escribirnos al WhatsApp 33 18 80 76 41. Y llegan algunas preguntas de los temas que sucedieron este fin de semana, también sobre los mercados del mar. Que bueno, no vimos el viernes y sábado lo que vimos el Jueves Santo, que estuvimos aquí con ustedes platicando, donde la aglomeración de personas era totalmente intolerable. El viernes se pusieron las pilas las autoridades, pusieron filtros sanitarios, y eso evitó que hubiera una acumulación más grande de personas, tanto en los mercados del mar de Guadalajara como en el mercado del mar de Zapopan. El concepto del fin de semana fue el pacto fiscal, y quiero platicar con Javier Hurtado, presidente del Colegio de Jalisco, sobre este tema en específico. Doctor, muy buenos días.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días. Me da gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. A ver, se abrió un debate. Primero fue el gobernador, bueno, primero fue un senador de Nuevo León, el que habló de que Nuevo León no tiene presidente y que quiere un nuevo pacto fiscal. Después lo dijo el gobernador aquí en Jalisco, después Corral lo dijo en Chihuahua. ¿Qué es esto, doctor, del pacto fiscal? Bueno, pues es más bien el convenio de coordinación fiscal, que también puede ser llamado pacto fiscal, que se ve expresado en la Ley de Coordinación Fiscal, que data de 1978. Entró en vigor el día 1 de enero de 1979. Entonces, esto viene siendo el sistema a través del cual se establecen, digamos, las diferentes maneras como los tres órdenes de gobierno participan en la recaudación y de lo recaudado. Entonces, hay que poner énfasis, pues, de que este sistema de coordinación fiscal expresado en esa ley de coordinación fiscal, pues data porque realmente empezó en vigor en 1980, tuvo unos artículos transitorios, unos entraron en vigor en 1979, pero prácticamente toda la ley entra en vigor en 1980, pues estamos hablando ya de 40 años. Ha sido modificado ciertamente, pero siempre a conveniencia de la Federación. Entonces, yo creo, Enrique, que este debate que ha abierto el gobernador de Jalisco, y mencionaste el de Nuevo León, el de Coahuila, el de Tamaulipas, el de Chihuahua, y los que se sumen esta semana, ¿no? A mí me parece que es importante, ciertamente a lo mejor no es el mejor momento de estar planteando esto por la situación que se está viviendo, pero creo que es un debate impostergable. Esto tiene que darse y que analizarse, pero quiero precisar algo que me parece importante. Sí. Yo creo que el asunto, Enrique, no es estricta y exclusivamente de pesos y centavos, no es de sacar cuentas de cuánto aportas y cuánto te regresan. Yo creo que por ahí no es el camino. Mira, en Estados Unidos hay una gran cantidad de estados, por ejemplo, te diría yo, hay, digamos, de los 25 estados que menos impuestos federales per cápita, 17 de esos 25 ganan posiciones en lo que reciben por parte del gobierno federal. Y, por ejemplo, al revés, 21 de los 25 estados que más impuestos federales pagan pierden posiciones en el ranking. Por ejemplo, te pondré un caso. Connecticut pasa del primer puesto en el ranking de pago de impuestos al 13 en el ingresos federales. Por ejemplo, California, del 9 al 38. Illinois, del 14 al 35. Con los ricos. No es una situación exclusiva de nosotros. Bueno, Es todas un las federaciones, ¿no, problema que doctor? existe en todas las federaciones. Es un problema que existe en todas las federaciones. Pero lo que yo te quiero decir es lo siguiente. O sea, si nos vamos por ahí, me parece que no es el camino correcto ponerse en un plano de cuentachiles, porque no nos van a salir las cuentas, porque vivimos en una federación. Si nosotros queremos aplicar el principio de que lo que tú recaudas per cápitamente sea lo que recibes per cápitamente, eso se llama principio de ordinalidad. Ese principio de ordinalidad no existe ni se practica ni en los Estados Unidos ni en Alemania. El que existe es un principio de solidaridad en los estados federales, en donde los que más tienen y más recaudan o mayores posibilidades tienen que ayudar a los que menos tienen. Entonces, no es por ahí el asunto, ¿me explico? Porque entonces vámonos saliendo de la federación y no del pacto de coordinación fiscal. El asunto, ¿sabes dónde está? El asunto está en las competencias. Ahí está. Ese es el problema. No cuánto pagas y cuánto recibes, sino qué competencias y qué facultades tengo yo para recaudar. ¿Qué es lo que puedo recaudar? ¿Qué Que ahorita los puedo estados recaudar? no tienen casi ¿Cuáles son de ninguna, la doctor. federación? El problema está ahí, no en cuánto das y cuánto recibes. Ahora, los estados, o sea, el debate tendría que ser quién recauda el IVA, quién recarga el ISR, quién recauda el IEPS y digamos, qué facultades tienen los estados y por lo tanto en qué gastan. Es decir, redefinir la federación como tal. Claro. Mira, Enrique,
deja decirte también de otra manera, explicarte de alguna otra manera. Yo pienso que no es sensato tampoco establecer y pensar en un sistema en que cada estado establezca sus propios impuestos en el contexto de una federación. Eso es como venir a resucitar el fenómeno de las alcabalas que existieron en el siglo XIX y fueron nefastas y todavía siguieron existiendo hasta buena parte del siglo XX. Entonces, no se trata de establecer eso. Déjame decirte otra cosa. Las alcabalas, aunque no de esa manera, pero están de otra forma, digamos, implícita, prohibidas en el artículo 117 constitucional, prácticamente en las fracciones de la 1 a la 5ª. O sea, está prohibido que los estados puedan establecer contribuciones. Luego, el artículo 73, en la fracción 7ª, faculta expresamente a la federación a establecer las contribuciones que sean necesarias para cubrir los gastos del presupuesto de egresos. Y luego viene después la fracción 29, en donde se fueron añadiendo a partir de 1949 una serie de prerrogativas a la federación que le dieron para establecer los impuestos, por ejemplo, en comercio exterior, aprovechamiento de recursos naturales, instituciones de créditos, servicios públicos concesionados, energía eléctrica, producción y consumo de tabacos. Pero entonces los estados, doctor, y fósforos, no tienen aguamiel. Por favor, ¿qué es eso? En la Constitución, doctor, poner eso. Pero los estados no tienen ningún margen. ¿Perdón? No tienen ningún margen para moverse. No, mira, yo pienso que esa propuesta que hace el gobernador, yo lo podré decir de la siguiente manera. De acuerdo al artículo 10 de la ley del sistema de coordinación fiscal, cualquier entidad federativa puede salirse del pacto y del sistema de coordinación fiscal en el momento que se le pegue la gana. ¿Y qué pasa? Solo basta con que la legislatura correspondiente del Estado, en la misma forma que fue la que suscribió el pacto, sea la que diga, nos salimos, y te sales y se acabó. Muy bien, pero ¿qué pasa? Te vas a morir de hambre. ¿Por qué? Porque no tienes facultades recaudatorias. Las facultades recaudatorias las tiene la Federación. Entonces, insisto, el problema no está ahí. O sea, te puedes salir del pacto fiscal, pero te quedas sin dinero. Vamos discutiendo no el pacto de coordinación fiscal, vamos discutiendo el pacto federal. Eso es lo que debemos de discutir. ¿Qué atribuciones tiene la Federación y cuáles las entidades federativas? Cómo la Federación se ha ido haciendo de competencias cada vez más crecientes, y a las entidades federativas les ha dejado cada vez mínimo su margen de actuación y de competencias, de facultades y de atribuciones. Ahora, doctor, entonces, esta idea de nos vamos a salir del pacto fiscal que dicen algunos gobernadores, pues es una amenaza no creíble, porque es salirte sin posibilidad de recaudar, sin tener gastos, sin tener recursos, sin tener nada, porque ningún estado tiene competencias para recaudar determinados impuestos. Claro, entonces el problema está ahí, ¿sí? O sea, primero vamos discutiendo las competencias recaudatorias, y ya que entonces yo recupero competencias recaudatorias, vamos evaluando si me conviene salirme o no, porque salirse ahorita sería suicida, porque todas las competencias recaudatorias están en la Federación. Tú no puedes recaudar un sinnúmero de impuestos que son de tipo federal y que están incluso en la Constitución, ¿sí? No solamente en leyes. Sí. Por ejemplo, la del IVA es una ley que fue creado el IVA en 1980, la ley del IVA. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta es una ley, pero esos derivan de la fracción 7ª del 73 constitucional, que le da facultades a la Federación para imponer, así dice, las contribuciones que sean necesarias para cubrir los gastos del presupuesto de egresos de la Federación. ¿Los estados no pueden pedir recaudar esos impuestos, doctor? Sí, claro, por supuesto. El problema es que aquí, históricamente, Enrique, los estados se dejaron comer las facultades recaudatorias. Porque es más fácil así, ¿no? Se dieron cándidamente a la Federación. Mira, porque es más fácil que recaude el otro y que te dé el dinero. Exacto. Es que aquí ha habido dos principios básicos. Por un lado, uno que dice que la Federación, los estados son ineficientes, son tradicionalistas,
no tienen ninguna racionalidad en su proceso de toma de decisiones. Casi bárbaros, ¿no, doctor? Son bárbaros. No son capaces ni de cobrar, digamos, ni siquiera el impuesto predial. Entonces, la federación tiene que entrar. Segundo principio en que se basa esto, los gobernadores dicen, ¿y yo por qué voy a cobrar? Yo no soy cobrador, ¿sí? Eso que lo cobre la federación, además a mí no me conviene políticamente ser cobrador, aparte, claro. ¿Cómo le voy a cobrar a mi compadre? No, pues que le cobre la federación. Esa es la esencia del problema de cómo se dieron facultades recaudatorias. La federación dijo que los estados eran incapaces, ineficientes de cobrar impuestos, y los gobiernos de los estados dijeron, a mí no me conviene cobrar políticamente, ¿cómo le voy a cobrar a mi compadre? Además, políticamente no es conveniente eso. Ahora, 100% de acuerdo, doctor, con tu explicación. Ahora, con el asunto de debatir las competencias, las atribuciones que tienen los estados, los municipios, doctor, con un país en donde Morena tiene una mayoría en las dos cámaras, un presidente centralista, no hay forma de que el presidente esté de acuerdo en que algunas competencias federales pasen a ser, digamos, gestionadas por los estados. Claro que no. Yo pienso, Enrique, que este no es el mejor momento, dada la correlación de fuerzas que existe tanto en el Congreso de la Unión como a través de las legislaturas de los estados, en donde el partido del presidente tiene más de 20 legislaturas dominadas por ellos. Entonces, es imposible pensar en reformar la Constitución si no es con el acuerdo del partido Morena y del presidente de la República. Entonces, en esta legislatura no se puede. Pero a partir del 21 tal vez sí. La siguiente legislatura, a ver qué pasa, en donde Morena no tenga la mayoría absoluta para empezar, ni en la Cámara de Diputados ni de Senadores, y que pierda varios de las legislaturas locales que actualmente domina. Es decir, que no tenga ni siquiera 17 legislaturas. Solamente en esas condiciones sí se puede pensar en avanzar, en reformar la Constitución. Déjame darte un dato, porque tú me preguntabas, Enrique, que si era posible que los estados tuvieran esas capacidades recaudatorias. Claro que sí las pueden ejercer. Es un mito eso que se ha desperdigado de que son incapaces de cobrar impuestos. Mira, por ejemplo, en España te quiero dar un caso que me parece bien emblemático, que lo conocí de cerca recientemente, que estuve por allá. En el País Vasco, sí, claro. Por ejemplo, el País Vasco, que es una comunidad, pues es un estado, no sea país, ellos recaudan todos los impuestos directos, excepción hecha del IVA. Bien, vamos a decir, recaudan 100 pesos o 100 euros. De esos 100 euros, el 6.24% de ese 100, ¿sí? O sea, 6 pesos con 24 centavos, ellos le llaman el cupo que le dan al Estado, el cupo, ¿sí? Y ese sirve para pagar al rey. Ellos dicen, esto es lo que nosotros le damos al rey, pero el rey a lo mejor nos da más, porque nos da embajadores, nos da defensa exterior, ejército, nos da fuerzas armadas, pues nos conviene, nos sale barato pagarle al rey 6 pesos con 24 centavos por cada 100 que recaudemos. Muy bien, de esos 93.76 que sobran, Enrique, el 70% es para el gobierno vasco, ¿sí? Es decir, pero vendría siendo el gobierno del Estado, por decirlo así, ¿no? Exacto. El Ejecutivo. Y el 29.96 de ese 93.76 es para los territorios de las diputaciones provinciales. Entonces sí se puede. Por ejemplo, los vascos recaudan prácticamente todo. Bueno, también Navarra, Navarra tiene el mismo acuerdo. Exactamente, se llaman. Y Cataluña lo ha pedido por mucho tiempo y nunca se lo han dado. Son los llamados estados forales. O sea, que tienen fuero especial. ¿Sí? Doctor, entonces, antes de irnos, porque me están matando con el corte, solo preguntarte, porque hay mucha gente que lo dice, salirse del pacto fiscal no equivale a salirse de México. No hay ningún Jalexit. Un Jalexit, sí. Mira, esto lo están preguntando mucha gente en el WhatsApp, ¿eh? Sí, yo creo que en el caso de México no es como lo que ocurre en España. Yo creo que ningún mexicano, sea de Yucatán o de Tijuana, Baja California, se reniega de formar parte de la nación mexicana, de su identidad, de su cultura, de su lenguaje, de sus tradiciones, de su historia. Ninguno, absolutamente ninguno, ni los yucatecos, ¿sí? Entonces, el problema está en términos fiscales. El talón de Aquiles del federalismo mexicano es el pacto fiscal. Ahora bien, si tú te sales del convenio de coordinación fiscal,
pues digamos, puede seguir siendo parte de la federación siempre y cuando la federación te acepte así, y entonces caigamos en una situación como la del País Vasco. Pues nosotros recaudamos una relación bilateral 6.24% al presidente, y nos sale barato, pero para que tú llegues a eso, que sí se puede, y está el caso del País Vasco, Enrique, sí se puede, por supuesto que se puede, ¿sí? Entonces, para que lleguemos a eso se necesita voluntad política y una tradición que nosotros no tenemos y ellos la tienen de siglos, porque esta cuestión de las que se llaman las facultades forales, de fueros especiales, como tú dijiste de Navarra también, sí, pues datan de 1800 o de 1500. 1700 de la Guerra de Sucesión. Sí, o sea, eso tiene siglos, o sea, y siglos y siglos y siglos. Y en realidad se premia la lealtad que los vascos tuvieron en su momento con los Borbones en la Guerra Carlista. Te mando un abrazo, doctor. Gracias como siempre. Que me da mucho gusto saludarte. Un fuerte abrazo. Igual. Nos vamos al corte. Estamos en Cara a Cara. Cuando regresemos escuchamos a Héctor Castañón y leemos tus mensajes. Hay muchas preguntas y con gusto los comentamos contigo. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3. Información y música en equilibrio. 9 de la mañana con 47 minutos. Es un momento importante para la solidaridad, para estar juntos y para pues apoyar, para solidarizarnos con todas esas familias que están pasando un momento muy difícil, no solamente en términos sanitarios, sino también económicos. Héctor Castañón, muy buenos días. Gracias, Enrique, muy buenos días. Así es, como dices, hemos estado atentos a lo que están viviendo particularmente familias necesitadas frente a esta crisis, y lo que encontramos en cada caso, prácticamente en todos los casos, es que nos dicen me descansaron hace 3 semanas, y en un país que no tenemos ahorros, que es muy bajo la capacidad de ahorro, pues estas expresiones están creciendo. Los mensajes de las autoridades siguen diciendo quédate en casa, y este llamado es indispensable, pero no es suficiente. Para quedarnos en casa necesitamos mucho más que advertencias, porque lo que está en juego es el sustento, el alimento sobre la mesa de las familias que ya se comieron sus ahorros después de 3 semanas en que se ha reducido la actividad económica de forma muy importante. La respuesta de los gobiernos frente a esta crisis que se vive en los hogares ha sido lenta y hasta ahora insuficiente, y la urgencia para la mayoría de las familias en México es inminente y crece cada día. Frente a las peores crisis que hemos enfrentado, la sociedad mexicana ha sabido responder de forma ágil y atinada. Hoy tenemos una catástrofe más grande que la que tuvimos en el sismo, aunque no veamos las imágenes dramáticas de destrucción de edificios. Estamos viviendo una catástrofe en medio de una crisis social, económica y política. Mientras esperamos y seguimos insistiendo en más programas y mayor alcance para la respuesta del gobierno, nosotros como sociedad podemos dar los primeros pasos como lo hemos hecho durante los sismos. Es así que estamos convocando a un donatón, a una campaña de donación, en donde con 100 pesos, 200 pesos, se puede hacer una gran diferencia para apoyar a quienes hoy están en la línea de frente atendiendo a las familias más vulnerables en esta crisis. En la página tómala.mx/COVID-19 hay 50 alternativas para que tú puedas aportar recursos de manera directa. La idea es conectar a quienes quieren ayudar desde sus casas con quienes están ayudando allá afuera en las áreas de mayor marginación y mayor necesidad. Esto va conectado con una siguiente campaña que iniciará a mediados de la semana con la idea de ponernos a la altura. Ponte a la altura este 15 de abril, en donde necesitamos, como gobiernos, iniciativa privada y sociedad, pensar en la manera en que tenemos que responder frente a esta crisis. En Jalisco, la respuesta con programas, la respuesta del gobierno ha sido importante, ha sido buena. Finalmente se logró articular una serie de programas sociales que ha movilizado a todos los sectores. Y la gente está respondiendo bien a eso. Ahí están los índices de aprobación y el ánimo que existe en Jalisco por salir pronto de esta crisis, un ánimo que compartimos entre todos los sectores, y eso ha sido la diferencia. Pero estos programas no pueden quedar en marketing. Se requiere de montos más significativos y mecanismos de implementación mucho más ágiles para llegar a tiempo a muchos más lugares. Mientras esto ocurre, Enrique, demos el primer paso, ayudemos a quienes ya están ayudando
y participemos de la forma en que podamos en el Donatón. Repito, tómala.mx/COVID-19. ¿A través de qué página, estimado Héctor? La página es www.tomala.mx/COVID-19. Diagonal COVID-19, y ahí vienen las formas en las cuales se pueden hacer donaciones. Así es, sí, de manera directa las organizaciones que están ayudando. Hay otras iniciativas, las compartiremos. Héctor, pues sí, la verdad es que lo que señalas nos habla del escenario que tenemos enfrente, tal vez la peor crisis económica que vamos a enfrentar en un siglo. Así es, y ya teníamos niveles del de shock del preocupantes. 29, ¿no? Así es, y ya teníamos un problema importante que ahora se está agravando, entonces debemos responder por nuestra salud, por nuestra economía y por nuestra seguridad. Te mando un fuerte abrazo, como siempre. Gracias, Enrique. Que estén muy bien. Hasta luego. 9:52 minutos. Bueno, muchos mensajes. Gracias por participar con nosotros este lunes 13 de abril. Me dicen, hola, buenos días. Gracias, Enrique, por tus temas. Me siento triste porque a pesar de que nos dicen que quedarnos en casa, qué fortuna para los que pueden. Yo tengo que salir a buscar qué llevarle de comer a mis hijos. Qué difícil. Y lo entiendo perfecto. El mensaje de quédate en casa es para quien lo pueda hacer. Sabemos que millones y millones de mexicanos, millones y millones de jaliscienses no lo pueden hacer, no pueden quedarse en casa. No creo que exista una angustia más potente en una persona que saber que no puede darle de comer a sus hijos o a sus hijas en un día, o que no le puede dar 3 veces de comer, o que no puede comprar lo más mínimo, lo más básico. Yo haría lo mismo que tú. Cuídate mucho, trata de tomar las medidas posibles, lávate mucho las manos, protégete, pero bueno, al final hay cosas que están por encima de cualquier consideración. Enrique, lo que menos me preocupa es el pacto fiscal. Me preocupa que era el gobernador por el tema del coronavirus. Créeme que enfermo en una cama yo o mi familia por COVID, lo que menos pensaré es si Jalisco está dentro de un pacto fiscal o no. No, estoy de acuerdo contigo, tan es así que bueno, tanto en la conversación con Jonathan Lomelí como incluso en la conversación con el doctor Hurtado, dejamos en claro que no es el momento de discutir este tipo de cosas, no es el momento, por más que pueda haber razones que justifiquen que un tema como este esté en el debate público, que sea un asunto, bueno, ya decía el doctor Hurtado, desde dónde nos remontamos al pacto fiscal. Estamos hablando de una ley de coordinación de 1979 que entró en vigor en 1980. Imagínate lo que ha cambiado el país en 40 años, ¿no? Estamos hablando de que se acababa el sexenio de López Portillo, es decir, prehistoria. Por lo tanto, sí, es importante que se piense a largo plazo en un debate sobre nuestro sistema federal, pero no, ahorita estoy de acuerdo contigo. Lo mejor es que se tomen decisiones adecuadas. Creo que el gobernador ha ido comunicando las decisiones que se toman por el coronavirus, la reconversión hospitalaria, los recursos económicos y los programas y créditos que ponía a las familias, pero siempre se puede hacer más y esperemos que en Jalisco sigamos con una buena tendencia y que los casos no se disparen en nuestra entidad. Ahora sí que dependemos de la colaboración de todos. Excelente análisis del doctor Hurtado, pero también debemos tomar en cuenta que la República tiene una enorme deuda interna y externa, misma que se reparte entre cada habitante de la nación. De separarse de la federación también nos toca el pasivo contraído previamente. Claro, nos pone México unido, estimado Enrique, gracias por tu mensaje. A ver, yo creo que ni hablemos de esto, ni nos pongamos en escenarios de salida, porque, bueno, no solamente Jalisco es un estado profundamente mexicano, es decir, Jalisco es tal vez la identidad cultural mexicana en gran parte se teje desde Jalisco, los elementos más constitutivos del mexicanismo. Muchas veces había un debate en la historiografía sobre esto, sobre si fue algo creado, inventado o no, particularmente después de la Revolución, pero más allá de eso, los niveles de sentimiento mexicano en Jalisco son más altos que en el sur del país, por ejemplo, en donde el sentimiento indígena y de pertenencia a comunidades étnicas es mayor. A lo que me refiero es, no esbocemos estas ideas,
no alimentemos la pelea entre territorios, no nos portemos de manera mezquina, cuánto aporto yo, cuánto se aporta allá, si Tabasco. Me parece que son actitudes que no tienen nada que ver con la solidaridad que se necesita en estos momentos. Ya habrá tiempo, mucho tiempo para discutir estos temas. En este momento no es el adecuado. Bueno, también nos dice, buenos días Enrique, ¿qué le pasaría al gobernador que primero se resuelva lo del coronavirus y luego el pacto fiscal, que deje de tratar de posicionarse a nivel federal? Buenos días Enrique, solo para expresar mi descontento, creo que hablo por muchas personas, la respuesta del gobierno por otorgar apoyos es mediocre y tardía. La economía se está yendo a pique y nuestros gobernantes solo demuestran su incapacidad e ineptitud. Hola Enrique, me revuelve el gobernador, el viernes quiere aplicar que una república de Jalisco y el sábado dice que está en unión con la federación. Pues sí. Yo sigo pensando que un tema muy importante es tocar el tema de fondo del ahorro para el retiro. Tienes toda la razón. Esperemos que haya un anuncio pronto con relación a esto, si es posible que buena parte de las personas que tengan ahorros para sus retiros puedan utilizar esa parte para absorber, para blindarse un poco de los golpes económicos de este momento difícil en materia de coronavirus. Creo que es una salida interesante, que no implica mayor endeudamiento y que no implica otras consecuencias que podrían ser negativos. Yo soy un padre que ya solo da 2 comidas al día. Tengo 4 hijos. La más grande tiene 12 años, el más pequeño 6. Mi esposa y yo. Si quisiera entender la orden del gobernador, pero ¿cómo le hago para dar de comer? Pues ahí está, muy claro la experiencia personal. Hay que trabajar, ni modo. Cuidándonos, pero esperemos que quien sí podemos hacer esa contribución de quedarnos en casa, lo hagamos. Y nos decían mucho del video de esta persona que va a Chapala y que tiene una casa en Chapala. Recordemos, la petición de quedarse en casa es quedarse en tu casa, en tu lugar de residencia, no es moverte a una segunda casa que pueden tener las personas con posibilidades económicas en otro lugar de nuestra entidad. No es eso. El asunto es quedarte en tu casa. Porque tal vez la persona diga, es que no importa, pues yo no tengo coronavirus. No lo sabes. Puede ser asintomático y puede significar un riesgo para poblaciones que tienen sistemas de salud incluso más precarios que el nuestro. ¿Qué pasa si hay una ola de contagios grave en Chapala o en Tapalpa, que son lugares turísticos? ¿Están preparadas estas poblaciones para eso? Pues por supuesto que no. Yo creo que el alcalde toma la decisión adecuada de decir, nadie entra porque tengo que proteger a mi población, y me parece una majadera esta mujer que aparte se mete con las autoridades, los tacha de insolventes económicamente. Me parece que es mezquino eso. Y en las crisis aparece lo mejor y lo peor, y este tipo de escenas son de lo peor que tenemos. Nos vamos. Mañana martes a las 9 estamos contigo en Cara a Cara. Escríbenos y participa con nosotros.